A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al lunes 18 de diciembre del año 2023. El título es ¿por qué ese trato a nuestro idioma? ¿Por qué el trato que le damos agarrando a caratazos un idioma tan bello, tan prolijo como es el español? Les cuento. A partir de los años 60, cuando yo llego a la Ciudad de México a estudiar la vocacional primero, en la casa donde yo llegué a vivir con mi cuñado y mi hermana Gloria, que vive en Los Mochis todavía, mi cuñado había sido educado en leer el Excelsior todos los domingos. Entonces yo iba al puesto de periódicos de la esquina a comprar el Excelsior, que costaba en aquel entonces 60 centavos. Entonces, ya que lo leía mi cuñado, entonces ya me lo pasaba a mí y yo me interesaba, me ha gustado siempre leer. Y así conocí a dos personajes que recuerdo, nunca los conocí personalmente, pero sus enseñanzas fueron imperecederas para mí. Margarita Michelena, poetisa y escritora hidalguense, y Arrigo Cohen Anitúa, hijo de Fanny Anitúa, un filólogo de primera. Y también a un tercero, que era más aguerrido él, don Raúl Prieto, conocido como en su seudónimo Niquito Nipongo. Los tres, cada uno en su espacio, defendían el idioma español. Y lo defendían con un celo hoy en este país inusitado. Hoy prácticamente nadie defiende al idioma, excepto unos cuantos, un puñado de filólogos o de escritores, y uno de ellos es Juan Domingo Argüelles. Y ahorita les voy a comentar sobre él. Entonces aquellos tres mosqueteros me iniciaron a mí, sin proponérselo, por supuesto, como dije, ni me conocieron, en estudiar gramática. Ya la había estudiado yo en la primaria y en la secundaria. Estudiar redacción, saber pronunciar correctamente las palabras, respetar los acentos, los signos de puntuación, etcétera, etcétera, pero también algo que hoy pasa inadvertido: el significado correcto de las palabras. Posteriormente, todos ellos llegaron a niveles públicos más importantes. La señora Michelena, luego Arrigo en el programa de Jorge Saldaña, y Niquito Nipongo con una publicación que se llamaba Perlas Japonesas, y creaba personajes como y llega el señor Trinito Tolueno, decía él, ¿verdad? Y cosas así. Y luego tenía un personaje femenino que no recuerdo cuál era. Por ahí debo tener en mi biblioteca en Obregón uno de esos volúmenes de Perlas Japonesas. Entonces, para mí, desde edad temprana, joven que llega a la Ciudad de México y luego paso a superior, maestra, etcétera, etcétera, y siempre me ha gustado leer sobre el idioma y cómo hablarlo mejor, cómo escribirlo mejor. Y juzgo, critico cosas que leo o escucho sobre el idioma y el maltrato que se le da. Hoy tenemos lo que Juan Domingo Argüelles, en su libro más reciente que se llama Más malas lenguas, que es la continuación del segundo tomo de una trilogía interesante. El segundo se llama Las malas lenguas y este recién salido se llama Más malas lenguas. Entonces, pues tal parece que hay, dice él, una pandemia
o una lucha en contra del idioma español. Esta corrección política que debería avergonzarnos y que el presidente Fox, en su ignorancia del español y su uso correcto, chiquillos y chiquillas, etcétera, ¿no? Me da risa a mí porque cuando dicen senadores y senadoras, oye, le digo, ¿y por qué no dices tú estudiante y estudiantas? ¿Por qué no dices amantes y amantas? Bueno, no lo dices porque manejas el idioma incorrectamente. Esos que dicen la presidenta, luego me dice el otro día, pero eso ya lo aceptó la Real Academia. Esa es una de las cosas que critica hoy Juan Domingo Argüelles y hace 50 o 60 años ni quito ni pongo. La Real Academia no debe de ser una institución acomodaticia. No, no es esa su función, pero eso será otra discusión. Entonces, hoy leo un tuit de una escritora mexicana, Mariana Luiselli, que ha ganado premios por alguno de sus libros. Y el tuit dice así: no me gustaba Boric. Creo, sin embargo, que es un magnífico presidente. Felicidades, bravo Chile. Y vamos a ver, ¿qué le contesta Ángel Verdugo? ¿Por qué personas reputadas de cultas, cuyo manejo del lenguaje es excelente, hacen al verbo creer sinónimo de pensar? Esto es como si afirmáramos que un sacerdote que cree sería lo mismo que cuando un científico piensa. ¿Por qué? Muy bien. La señora Mariana Luiselli responde, y de una manera muy curiosa responde. Dice, por si, dice, como si le importa a usted, le digo que yo creo lo que pienso. Y dice, y además porque yo le había puesto en mayúsculas en mi tweet, le puse que, déjenme ver si encuentro aquí mi respuesta. Verá usted. Vamos a ver. Tururú, 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 déjenme ver. Ahí va ahorita. Permiten, porque esto es interesante. Dice Mariana Luiselli, mire, ya que le preocupa, le cuento 2 puntos. Pienso y creo lo mismo, y no me hacen falta las mayúsculas para enfatizar mis ideas. Con la redacción tengo, porque yo puse en mayúsculas los 2 verbos, pensar y creer. La señora Luiselli dice, no me hacen falta las mayúsculas para enfatizar mis ideas. Sin embargo, en el tuit donde elogia ampliamente al presidente de Chile, escribe 3 palabras en mayúsculas. Dice ella, no me gustaba Boric. Creo, sin embargo, que es un magnífico presidente, el adjetivo magnífico con mayúsculas. Y luego pone felicidades, bravo Chile, todo con mayúscula. Y dice uno, qué curioso que por un lado afirme que no le hacen falta las mayúsculas, sino con la redacción tiene, y unos 5 o 10 minutos antes no dudó en poner magnífico con mayúsculas y felicidades y bravo Chile con mayúscula. Muy bien. Entonces, yo le pongo ya en esas condiciones. Ahí les va. Esto se los pongo porque me dio risa en realidad. Es increíble cómo personas famosas, porque ella es una persona famosa, ahí les va. ¡Tararán! ¿Por qué a algunas luminarias
les molesta la exhibición de sus errores gramaticales evidentes. ¿Cuánta razón tiene Juan Domingo Argüelles en la entrevista en Reforma? Aquí está la entrevista de fecha 17, es decir, ayer. Aquí está ¿se ve ahí bien? Aquí está la entrevista que le hace el reportero Israel Sánchez a Juan Domingo Argüelles. Repito, ¿cuánta razón tiene Juan Domingo Argüelles en la entrevista en Reforma? Un libro contra la enfermedad del idioma, al hablar del trato al español por parte de escritores de éxito, en el caso de la escritora Mariana Luiselli, ella es una escritora de éxito. Ahora bien, yo he insistido, y usted lo debe recordar, que el verbo pensar no es sinónimo del verbo creer. O a la inversa, el verbo creer no es sinónimo de pensar. Muy bien. Traigo aquí mis tumbaburros. Vamos a ver. Aquí les va. Este es el ladrillo, diccionario de la lengua. Muy bien. Vamos a ver qué dicen de pensar. Vamos, pensar. Dice así: formar o combinar ideas o juicios en la mente, examinar mentalmente algo con atención para formar un juicio. Muy bien. Eso es pensar. Vámonos ahora a ver qué dice creer. La Real Academia también. Ahí les va. Creer. Vamos a ver. Creer, tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado. Quiere decir, aunque le duela y le moleste a la escritora de éxito Mariana Luiselli, que confunde ambos verbos. El pensar tiene que ver con algo que hacemos en la mente. Por eso cuando alguien dice estoy pensando en voz alta, es un barbarismo. No se piensa en voz alta, se piensa en la mente. Allá se elaboran las cosas y en todo caso uno concluye una idea y luego la expresa verbalmente. Pero no se piensa, como dicen, en voz alta o en voz baja. Muy bien, ese es pensar. Y ella lo equipara a creer, que es algo que tiene que ver con la fe, que se acepta algo como cierto que no está demostrado. ¿Qué le costaba a la escritora famosa Mariana Luiselli ir al diccionario y decir me equivoqué? Nada. Pero sin embargo se siente agredida por un error que ella comete en el uso, y es muy común en México, que la gente diga pensar por creer. Es que yo creo que usted debería esto. A ver, ¿usted cree o piensa que yo debería hacer esto? Por desgracia, nadie se toma la molestia de decirle a la gente, oye, pensar no es lo mismo que creer. Y darle un ejemplo sencillo a ver si se corrige. Juan Domingo Argüelles es quizá uno de los filólogos hoy más populares. Él hizo una trilogía muy interesante. Este es el segundo volumen de esa trilogía, que se llama Las malas lenguas, donde son explicaciones sobre ciertos barbarismos, expresiones equívocas, etcétera. Y acaba de dar a conocer la continuación de esto, que se llama Más malas palabras. Yo le pediría a usted, si le gusta este tema, están en librería, usted puede ir, no sé, al Péndulo o al Sótano en algunas de sus sucursales.
Gandhi no creo, pero el sótano o el péndulo, puede usted buscar estos libros de Juan Domingo Argüelles y no se va a arrepentir. Se leen, qué bárbaro, así, una delicia. Y dice, chin, si yo digo esta babosada, y la corrige, y vienen ejemplos ahí muy claros. Y es lamentable, pues, que nuestras grandes estrellas de la comunicación o de la literatura cometan errores garrafales, y cuando alguien se atreve a tratar de ver hacia el Olimpo donde se mueven esas luminarias y decirles, oye, te equivocaste. Porque cuando dice ella dice, creo, sin embargo, que es un magnífico presidente. Entonces yo le puse, bueno, ya cree usted eso. Ahora dígame, por favor, qué piensa de él como presidente. Porque una cosa es creer, tomarlo como algo sin demostrar o sin comprobarlo. Bueno, ahora dígame, ¿qué piensa usted? Eso le molestó a la escritora famosa Mariana Luiselli. Pueden ustedes comprar algunas de sus obras, puntos si quieren, pero la verdad es que, con todo respeto, señora Luiselli, tiene usted la mecha muy corta. Y cuando un intelectual de las alturas que usted tiene se molesta por un señalamiento así, cuidado, porque esa soberbia es solo producto de su ignorancia en materia de algo tan sencillo como confundir dos verbos. Ahora bien, ¿quiénes son los que agreden al idioma de una manera sistemática y permanente? Primero, los políticos. Hoy, la vida política ha marcado al lenguaje de una forma pedestre. Eso de chiquillos y chiquillas, los niños y las niñas, los senadores y las... Eso es una estupidez gramatical. En español existe el masculino inclusivo. En Francia se prohibió tajantemente ese barbarismo. En Francia. En México ha cundido como una plaga. Piensan que la corrección política sustituye las reglas del idioma, y no es así. En esas condiciones, pues, cuando escucho yo a algún político hablar de las niñas y los niños, pues dice, esta persona no tiene la menor idea de lo que está diciendo, es un barbarismo. Bien, pero luego vienen, aparte de los políticos, vienen los opinantes, aquellos que algunos de ellos fueron a obtener un posgrado en país de habla inglesa, y ellos no incluyen algo, ellos contemplan algo. Es que esa ley contempla, no, las leyes no contemplan. Contemplar en español significa ver con arrobo, o dicho más claramente, ver como baboso. Contemplar, se contempla una obra de arte, por ejemplo, un cuadro de Van Gogh, de Velázquez, de algún pintor de Renoir, Manet, Monet, etcétera. Pero una ley no contempla. Entonces, pero esos son los que fueron a estudiar economía y escucharon por allá o oyeron un verbo que dice contemplate. Ese verbo en inglés quiere decir incluir, considerar, tomar en cuenta. Luego hay otros que por allá, como el burro que tocó la flauta, no concretan, no vuelven realidad algo, sino que implementan. To implement, el verbo inglés, to implement significa volver realidad, concretar algo. Eso es lo correcto. Entonces, ¿cómo adquirir un buen hábito en el habla, un buen vocabulario, leyendo buena literatura? Yo diría, pues no la literatura de la señora Luiselli, porque si dice que ella cree lo que piensa, pues ya las cosas se amolaron. Pero buena literatura puede ser leer a Vargas Llosa, para no irnos más lejos.
leer a Aguilar Camín, a Héctor Aguilar Camín, por ejemplo, buen novelista, mejor historiador, y a personajes como, que les diré, Jorge Semprún, por ejemplo, un señor español convertido en francés, héroe de la resistencia, etcétera, etcétera. La literatura española tiene grandes escritores, grandes, pero grandes escritores. Entonces, con esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Respetemos el idioma. El idioma es un instrumento de unidad en una sociedad, en un país. No lo degrademos. Procuremos defenderlo. ¿Cómo? Hablándolo y escribiéndolo correctamente. Aunque se enoje la señora Luiselli, aunque se enoje, ¿verdad? Espero que con esto aprenda a usar el diccionario y no se ofenda por una crítica. Se ve la piel sumamente delgada y sensible, la señora Luiselli. Ahora bien, cuando tenemos un presidente como el actual, el bulto López Obrador, que dice que ha escrito veintitantos libros, etcétera, y cuando tiene a su señora esposa que se habla de doctora, literatura y eso, y dice cada barbaridad. O tienen ustedes a la tía Tatis, que no sabe poner acentos, no sabe redactar. Dice uno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, este es un gobierno que, aparte de destruir la economía, de destruir al país, ha destruido un proceso que ya venía, hay que decirlo también, ha destruido el idioma. El presidente de la República es un hombre de una incultura tremenda. Es un hombre que tiene un número muy pequeño de ciertas frases o conceptos hechos que al idioma lo agarran a golpes. Es un hombre, como digo, inculto, y eso le viene del ambiente donde se crió él. Durante muchos años, hasta venirse a estudiar la universidad aquí a México, ya de una etapa adulta, él vivió siempre, quizá en el estado donde peor se habla el español. No obstante, tener a dos grandes poetas, Carlos Pellicer y Luis Gorostiza, dos grandes poetas tabasqueños. Tener también, pero es de Chiapas, en la misma región del sureste, pero Jaime Sabines. Entonces, ¿por qué con esos gigantes de la poesía como son Gorostiza y Pellicer, el presidente actual habla como retrasado mental? Porque lo es simplemente. ¿Han visto ustedes alguna vez a López Obrador con un libro en la mano o comentar algún libro? ¿No? Y jamás lo verán. ¿Han visto ustedes a un político mexicano que cuando va viajando lleve algún libro o ahora un instrumento de estos que es un Kindle y donde pueda poner ahí una cantidad tremenda de libros ahí? Es decir, no. ¿Por qué? Porque no les inculcaron desde niños el hábito de la lectura. Si no leen buena literatura, jamás van a tener un buen vocabulario. Y se van a debatir entre los monosílabos y los insultos, como es el caso del bulto López Obrador. Vamos a ver, muy bien, creo que es todo por hoy en lo que se refiere al editorial. Déjenme revisar aquí. Sí, eso es. Lo más destacable hoy, pues, es el berrinchito de esta señora Mariana Luiselli. Le falta madurar, ha llegado al éxito a edad temprana y la han alabado muchos, pero no sé por qué, si desde el punto de vista del idioma cree lo que piensa o piensa lo que cree, ya desde ahí tiene una nula comprensión de dos verbos que son usados
todos los días, prácticamente en todos los ambientes en México. Pensar no es lo mismo que creer. Así se enoje la señora Luiselli. Aquí termina la parte editorial y les digo que en los días subsecuentes, vamos a estar tocando temas así serios, pero al mismo tiempo ligeros. Pues para no hacer aburrido esto, ya las fiestas, algunos andarán crudos, otros estar listos para pegarle al vidrio, pero la idea es pues que estos días de asueto no los recarguemos con cosas de política pesadas y una cosa así, porque además están a la vista los personajes que ya conoce usted. Aquí termina la sección editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 18 de diciembre del año 2023. Vamos a ver, continuamos con unos piloncitos. Recuérdenles que el miércoles va a estar. Y quiero decirles a ustedes, este miércoles, no el próximo miércoles, este miércoles va a estar con nosotros un personaje que ha hecho historia ya, Luz Helena Chávez, la autora de 2 libros que durante muchos años vamos a estar recordando. El primero es El Rey del Cash y el segundo libro es El Gran Corruptor. Se leen casi como se va en el pan tostado la mantequilla, que exhibe en toda su crudeza y su corrupción y perversidad al gobierno encabezado por el bulto López Obrador. Vamos a tener una plática con Luz Helena este miércoles a las 7 aquí en este espacio. Vamos a platicar con ella de aspectos que pues todo el mundo le pregunta por el libro y el libro. Vamos a platicar con ella de otras cosas, la parte humana de Luz Helena, para conocer al personaje. ¿Qué piensa? ¿Cómo llegó a esto de escribir esos 2 libros y quizá escribir otros más con el mismo tenor? El miércoles los espero aquí, ¿eh? Aquí vamos a tener a Luz Helena, que será para este modesto espacio un gran